Bienvenidos. En esta lección vamos a aprender cómo trabajar con la configuración global y local para cada uno de nuestros repositorios. Empecemos con la global. La configuración global va a ser guardada por Git en una de estas rutas, dependiendo de tu sistema. Puede ser guardada en el archivo oculto.gitconfig o también en el archivo oculto de configuración principal .config en el directorio Git dentro del archivo config. Cuando creamos nuestra configuración global, todos los repositorios nuevos que creemos van a heredar esta configuración global de forma predeterminada. Por el lado de la configuración local, esta va a ser guardada en el directorio oculto.git, que es la raíz del repositorio, dentro del archivo config. Todos los repositorios que configuremos de forma local van a tener precedencia sobre la configuración global. Esto quiere decir que se va a establecer la configuración local como primordial, ya que se encuentra dentro del mismo repositorio. Vamos a continuar comprendiendo esto de forma práctica. Me encuentro en mi directorio Projects, que es donde tenemos nuestro repositorio Documents, donde hemos guardado los comandos que hemos aprendido en este curso. Vamos a empezar conociendo la configuración global de Git en nuestro equipo. Con este comando podemos listar nuestra configuración global. En mi caso el archivo no existe, porque aún no tengo una configuración global. Presionamos Q para salir. Vamos a crear una configuración global desde cero. Primero nuestro nombre, y luego nuestro email. Vamos a configurar también el nombre de la rama, con la cual va a ser creado cada nuevo repositorio. Con este comando, cada nuevo repositorio va a tener como rama principal la rama main. Vamos a listar nuestra configuración global nuevamente. Estos son los datos de nuestra configuración global. Presionamos Q para salir. Vamos a crear el primer repositorio para testear la configuración global. Vamos a llamarlo global. Vamos a movernos. Vamos a crear un archivo. Continuamos creando el repositorio. Ya iniciamos nuestro repositorio. Vamos a ver el estado. Tenemos el archivo data sin seguimiento. También comprobamos que se creó con el nombre de la rama main. Vamos a añadirlo al stage. Vamos a hacer commit. Vamos a revisar el log.
Nuestro commit se creó con la configuración global. El nombre corto y el email vincitore. Presionamos Q para salir. Ya hemos testeado nuestra configuración global. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la configuración local. Con este comando nos movemos un directorio hacia atrás. Vamos a llamarlo local. Vamos a movernos. Vamos a crear el archivo. Vamos a iniciar el repositorio. Ok, creado. Vamos a ver el estatus. Si en estos momentos ejecutamos los comandos para hacer commit, este repositorio se va a configurar con los datos de la configuración global. Pero nosotros queremos tener para este repositorio una configuración local. Voy a colocar mi nombre completo en este caso. Voy a usar el email de archivo de código. Vamos a listar la configuración local de este repositorio. Podemos ver que tenemos nuestro nombre completo y el email de archivo de código. Ahora sí, vamos a crear el commit. ¿Correcto? Vamos a revisar el log. Obviamente fue creado con la configuración local, el nombre completo y el email de archivo de código. Presionamos Q para salir. También tenemos otro comando para conocer cuál es la configuración que tienen cada uno de los repositorios. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos la configuración global que está en el archivo .gitconfig y tenemos la configuración local de este repositorio en el directorio .git dentro del archivo config, donde tenemos nuestro nombre completo y nuestro email, archivo de código. Salimos. Ahora vamos a movernos hacia atrás. Vamos a listar. Tenemos los dos repositorios, global y local, que nos sirvieron de ejemplo. Vamos a continuar guardando los comandos que aprendimos en esta lección. Vamos a movernos a Documents. Dentro de la carpeta Git, vamos a ingresar al archivo Commands.
Vamos a agregar la información en esta parte. Voy a organizar esta división. Tenemos los comandos y su descripción. Voy a organizar para que puedas copiar. Continuamos haciendo commit. Miremos el estado. Lo añadimos al stage y hacemos commit. Revisemos el log. Nuestro último commit. Miremos el estado. Nada para confirmar y árbol de trabajo limpio. Hemos llegado al final de esta lección y también hemos llegado al final de este curso. Hemos aprendido las bases de Git y también hemos guardado todos los comandos que aprendimos en nuestro repositorio Documents. Este curso tiene una segunda parte, porque nos faltan temas importantes por abordar. Los espero en el siguiente.